Perfecto. Bienvenido a todos. Soy Lucas Muñoz. Trabajo en Kinetic hace 2 años y medio, principalmente realizando tareas de análisis funcional, pero también desarrollo y hago administración de base de datos. Y hoy en día me encuentro trabajando para el siglo XXI, pero digamos, prestando mis servicios como analista funcional en el área de gobierno de datos, donde hacemos analítica y ciencia de datos, entre muchas cosas más. En esta pequeña charla vamos a hablar del modelado de base de datos, de algunos conceptos avanzados y cómo es el mundo empresarial hoy en día, ¿sí? Para empezar, empecemos con algunos conceptos básicos, ¿sí? Que si alguno ya viene de sistemas, seguramente ya los conocen, pero vamos a hacer una breve introducción nomás. ¿Qué es un sistema? Básicamente es como si lo pueden googlear, pero es básicamente un conjunto de elementos, ¿sí? Que tienen un objetivo y lo quieren cumplir, ¿sí? ¿Qué es un sistema de información? Es básicamente aquellos sistemas que nos permiten y nos ayudan a tomar mejores decisiones, a reducir gastos, aumentar ganancias, mejorar nuestros procesos. Entonces, ¿qué es un sistema informático? Es básicamente un sistema de información, pero que se basa y se apoya en tecnología, ¿sí? En vez de ir a un almacén a mi stock y controlarlo con una papel y una lapicera, lo voy a controlar a través de un sistema. Y ahí es cuando empezamos a hablar de dato de información. ¿Qué es un dato y qué es información? Un dato es algo que por sí solo no tiene valor, ¿sí? Va a tomar valor recién cuando el receptor sea el indicado. Si yo les digo mi fecha de cumpleaños, capaz que a ninguno le interese. Pero si alguien trabaja en marketing, sí le va a interesar. Entonces para esa persona se vuelve información, mientras que para alguien más es un dato por sí solo. Bien, ¿dónde van todos esos datos? ¿Por qué cuando entramos a Instagram, a Face, vemos publicidades y son publicidades que están referidas a nosotros? En algún lado se guarda esa información, ¿sí? Eso se guarda en una base de datos. Una base de datos es básicamente un almacén que nos permite almacenar datos. Vaya la redundancia, pero es eso. Una base de datos es un conjunto, es un sistema, como les dije antes, de muchos elementos que están relacionados para permitirnos a nosotros olvidarnos de cómo se almacenan esos datos. Nosotros nos tenemos que enfocar a trabajar esos datos. Entonces le decimos a la base de datos qué tiene que hacer, no cómo. Algunos de los elementos más conocidos de una base de datos, cuando estamos aprendiendo, cuando vemos un tutorial o lo que sea, nos nombran las tablas, ¿sí? Las tablas es básicamente donde vamos a tener nuestra información. Los registros es cada uno de esos datos que vamos a tener, procedimientos almacenados, vistas, usuarios y así muchos objetos más, como pueden ser triggers, índices, funciones y demás. Todos estos elementos que hacen a una base de datos se guardan en un lugar que se llama diccionario de datos. Este diccionario de datos nos permite guardar la estructura que va a tener nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a hacer uso del diccionario un poquito más adelante en la parte práctica, pero como para que se vayan viendo qué es lo que vamos a ver. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Sí? Las bases de datos son provistas por distintos proveedores que todos responden ante un estándar que se llama SQL, ¿sí? También lo pueden encontrar como ANSI SQL, que es el lenguaje de consulta estructurada, ¿sí? Entonces, todos estos proveedores responden ante ese estándar, pero lamentablemente, en ese proceso que se estaba definiendo ese estándar, cada proveedor necesitaba avanzar, entonces cada uno, en algunas partes, hizo como les convenía. Pero la mayoría responde ante lo mismo. Entonces, si yo trabajé muchos años con Oracle y tengo que hacer un proyecto, pasarme a una empresa que trabaja con SQL Server, no me va a costar mucho, ya que lo único que tengo que saber es las particularidades nomás de SQL Server, ¿sí? Lo mismo que si yo trabajo con Oracle y pasarme a MySQL, exactamente lo mismo, tengo que saber cómo hacer algo particular en una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un auto incremental, ¿sí? En Oracle se utiliza lo que son las secuencias, ¿sí? En Oracle, hasta la versión 11C, no existían los autoincrementales, entonces se usaba una secuencia. Pero
En MySQL, por ejemplo, se utiliza el auto increment, ¿sí? Mientras que en SQL Server se utiliza identity 1, por ejemplo, que empiece en 1 y vaya aumentando de 1. Pero todos responden ante lo mismo, todos son un auto incremental, ¿sí? Pero yo lo que tengo que saber es cómo se hace en una tecnología en particular, y ya está. Entender el concepto es lo importante, ¿sí? Entonces lo que me permite ese estándar es que si yo quiero hacer un procedimiento almacenado en Oracle, o lo quiero hacer en SQL Server, lo único que tengo que saber es cómo se hace en ese proveedor en particular. Las bases de datos no solamente nos permiten guardar datos, sino también nos permiten programar en la base de datos. Cada proveedor tiene su propio lenguaje de programación incrustado o embebido, digamos, en su base de datos, ¿sí? Por ejemplo, en Oracle utilizamos PLSQL, en Postgres PGSQL, y en SQL Server usamos Transact SQL. ¿Qué nos permite hacer esta programación? Por ejemplo, tener estructuras de control en mi base de datos, ya sea un if, sea un for, sea un while, tener un switch, tener case, ¿sí? O manejar excepciones. Como bien les decía, todos estos proveedores responden ante un estándar. Este estándar define ciertas sentencias SQL que nos permiten manipular y crear nuestra base de datos. Por un lado tenemos los DDL, que por donde siempre empezamos, que nos permiten definir la estructura que va a tener nuestra base de datos, ¿sí? Queremos tener una tabla que se llama empleados, queremos tener una tabla que se llama clientes, queremos que ahora la tabla de clientes se llame P-clientes, ¿sí? Nos permiten definir la estructura. Luego tenemos los DML, que nos permiten manipular los datos, ¿sí? Es decir, una vez que ya definí la estructura, después voy a hacer modificaciones sobre los registros que vaya teniendo, ¿sí? Sobre esa información que quiero ir guardando. Entonces me va a permitir insertar, seleccionar esos datos, actualizarlos o borrarlos. Luego pasamos el DCL, que nos permite agregarle control a nuestra base de datos, ¿sí? Seguridad más que nada. Nos permite dar accesos o quitar accesos. Y los TCL nos permiten controlar transacciones. Una transacción es básicamente un conjunto de estas sentencias que, si todo sale bien, recién ahí quiero que se impacte en la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, si quiero insertar un cliente y quiero registrar las ventas que le hice, si hubo un problema al registrar el cliente, no quiero que se registren las ventas, porque las ventas me van a quedar inconsistentes, me van a quedar mal. Entonces, de alguna forma tengo que evitar eso. Entonces, de ahí entran las transacciones. Las transacciones nos permiten que ese bloque de código, si salió todo bien, recién ahí se impacte esos cambios en la base de datos. Si no se logró nada, directamente volvió a un estado anterior. Y acá no pasó nada, ¿sí? Como es una charla de 1 hora, estos conceptos son bastante lindos para charlar, pero cada tema podría llevarse horas, ¿sí? Por lo tanto, es una pequeña introducción a cada uno. Bien, un ejemplo podemos ver de Oracle y de SQL Server. En Oracle, por ejemplo, estamos declarando una variable que es de tipo varchar2, ¿sí? Y le voy a asignar el valor de hola mundo. Y el dbmsoutput.putline lo va a mostrar por pantalla, ¿sí? Este putline es como el system out print de Java, es como el console write line de C#, o el print de Python, o el alert de JavaScript, ¿sí? Lo importante es que podemos programar en la base de datos, ¿sí? O por ejemplo, acá en SQL Server declaramos un contador, lo inicializamos en 0, y mientras que el contador sea menor a 0, lo voy a mostrar por pantalla. En este ejemplo, nos va a mostrar del 0 al 9. Estos lenguajes nos permiten agregarle lógica del negocio en la base de datos e independizarnos del lenguaje de programación, ya sea Java, C# o el que sea. Bien, ¿por dónde empezamos a modelar una base de datos? Lo primero que hay que tener en cuenta, lo primero que uno se tiene que preguntar, es la naturaleza que va a tener
nuestro sistema. ¿Qué queremos decir con naturaleza? El propósito, ¿sí? Si voy a tener un sistema donde voy a hacer muchas operaciones CRUD, ¿sí? O también llamamos ABM, ¿sí? De alta, baja, modificación, consulta, esto se llama OLTP. Es un modelo de Online Transaction Processing, ¿sí? Donde lo que hay que hacerse foco es en las inserciones, en las actualizaciones y en las eliminaciones de datos, ¿sí? Pero si acaso mi sistema solamente lo voy a usar para hacer consultas, ya estoy hablando de un NOLAP, ¿sí? Online Analytical Processing, ¿sí? Esto es más que nada cuando hablamos de Big Data, de ciencia de datos, ¿sí? Donde acá sí hay mucha redundancia de datos. Mientras que acá no, acá le evitamos. Acá siempre vamos a evitar la redundancia de datos. Mientras que acá no. Acá vamos a tener una tabla con unos 150 campos donde ahí vamos a resumir toda la información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos foco en las consultas, en las tablas. Tipo OLTP, tenemos que estar haciendo uniones para poder conformar un conjunto de datos. ¿Sí? Estas uniones hacen más lento nuestras consultas, entonces perdemos tiempo de procesamiento. ¿Sí? Bien, una vez que ya decimos, bueno, vamos a hacer un típico ABM, ¿sí? Entonces vamos por OLTP. Perfecto. Ese es el primer paso. El segundo paso es entender el mundo real, ¿sí? Y pasar al modelo conceptual. ¿Qué hacemos en el mundo real? Acá entra en juego un analista funcional, en este caso mi rol, donde lo que tenemos que hacer es entender la necesidad del cliente, ya sea a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro modelo de datos no solamente tiene que responder ante la necesidad actual del cliente, sino también a futuro. Tenemos que tratar de anticiparnos a lo que el cliente puede llegar a necesitar en el futuro, ¿sí? Entonces es muy importante ahí el trabajo de entender la necesidad del cliente. Una vez que ya como analista recolecté toda esa información, ya sé la información que quiere el cliente, las proyecciones que tiene y demás, pasamos al modelo conceptual. El modelo conceptual nos permite, ¿sí?, solamente identificar las entidades, si estamos hablando de programación orientada a objetos, los objetos y sus relaciones, ¿sí? Es decir, yo acá quiero tener una persona que posee vehículos, ¿sí? Y me dice que una persona tiene una identificación, un nombre, y el vehículo tiene una placa y una marca. Y acá es un punto importante de que este modelo nos permite solamente entender esas relaciones, nada más, ¿sí? Pero ¿por qué usamos modelos? Porque es más barato que construir todo y empezar a jugar cuando ya está todo construido, ¿sí? Por eso existen los modelos. Luego pasamos al modelo lógico, donde acá ya sí estamos pensando en base de datos, ¿sí? Acá defino una tabla que se llama personas, que tiene un identificador, que tiene un campo nombre. Y luego tengo una tabla vehículos, que tiene un identificador, una placa, una marca y un dueño, ¿sí? Pero ojo, yo acá dije que el vehículo, su identificador era la placa. ¿Por qué acá le agregué más campo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como regla, no es una regla, sino que es una buena práctica de no tener datos del negocio como identificadores únicos en nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque si el día de mañana cambia ese dato de negocio, nos rompe toda la estructura. Tenemos que empezar a meter tablas auxiliares, empezar a hacer migraciones, que créanme que no es nada lindo. Entonces tenemos que evitar datos de negocio como claves primarias. Hasta ahora este modelo resuelve lo que quiere el cliente. Pero ¿qué dije hace un ratito? Que tenemos que tratar de ver un poco más allá de lo que necesita el cliente hoy en día. Entonces podemos pensar en un modelo un poquito más complejo, ¿sí? ¿Qué pasa si el cliente me decía, mira, quiero saber todos los dueños que tuvo este vehículo? Con este modelo no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque un vehículo, cuando iba cambiando el dueño, iba cambiando este valor que tienen acá abajo, el ID de persona, el dueño. Entonces iba pisando esa información.
Entonces el cliente que me iba a decir, che, bueno, pero eso es algo clave que necesito ahora. Ah, bueno, no, para hacer eso tengo que modificar toda la base de datos, agregar una tabla, modificar la aplicación también para que se adapte, ¿sí? Eso es lo que yo les decía, que tenemos que tratar de identificar esas necesidades a futuro. Entonces, si yo tengo en mente que el cliente me puede llegar a pedir eso, voy a poner una tabla intermedia. Esta tabla intermedia me va a identificar qué persona y qué vehículo estuvo desde cuándo hasta cuándo. ¿Por qué? Porque la persona también puede llegar a volver a ser dueño de ese auto, ¿sí? Entonces, ¿en qué se pone en juego acá? La experiencia, el conocimiento, y tengan en cuenta que un diseño de base de datos nunca se hace solo, ¿sí? Nunca una sola persona va a hacer esto. Acá entra en juego el analista funcional, el líder de proyecto, el líder técnico, el arquitecto de base de datos. Entra en juego muchas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque un modelo no lo puede hacer iguales no dos personas van a hacer el mismo modelo. Si yo les tiro la misma problemática a 50 desarrolladores, a 50 analistas, 50 arquitectos, seguramente todos lo van a hacer de forma diferente, ¿sí? Y eso es lo lindo, ¿por qué? Porque cuando empezamos a conversar, a debatir, de todos esos modelos se va tomando lo mejor, ¿sí? Y se trata de llegar a un común. Obviamente, todo esto se hace cuando tenemos tiempo, cuando podemos pensar en un buen diseño, y solamente lo vamos a hacer en aquellas entidades core del sistema. No lo vamos a hacer con todas las entidades, ¿sí? Porque nuestra base de datos capaz que era para un sistemita chico y terminamos siendo una base de datos enorme. Tampoco nos tenemos que abusar, ¿sí? Pero nunca está de más modularizar lo más que podamos en tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite en el día de mañana hacer más escalable mi sistema. En vez de modificar toda una estructura, voy a tener que modificar dos, tres tablas nomás. Bien, una vez que ya identificamos esta relación en el modelo lógico y ya definimos qué modelo vamos a ir, ya empezamos a pensar en el modelo físico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del modelo físico con el modelo lógico? Que acá ya incluimos el tipo de dato, ¿sí? Y ya está atado a una tecnología. Este modelo ya no lo puedo llevar a cualquier proveedor. No lo puedo llevar de Oracle a SQL Server o de MySQL. Está hecho para una tecnología en particular. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, acá tengo, esto está hecho en MySQL, que el identificador de persona es un entero de 10, ¿sí? Aunque eviten el 10 porque ya no se usa más en MySQL, pero lo importante es que en MySQL se utiliza int. Pero, por ejemplo, en Oracle se utiliza number. Y en Oracle no se usa varchar, se usa varchar 2. Entonces, este modelo físico ya no me sirve para Oracle. Esa es la única diferencia entre el modelo lógico y el modelo físico. Así que si alguna vez hicieron un diagrama de clases de análisis o un diagrama de clases de diseño, es exactamente lo mismo. Al diagrama de clases de análisis yo lo puedo agarrar y llevarlo a cualquier lenguaje de programación, mientras que el diseño de clases de diseño no, está atado a una tecnología. Acá pasa exactamente lo mismo. Bien, de este modelo físico, nosotros vamos a poder empezar a crear nuestra base de datos. Les voy a mostrar una parte práctica, ¿sí? Y les voy a introducir una herramienta que yo uso mucho, dos herramientas en particular. Una se llama AirBuilder. Ah, no se ve el nombre. A ver si lo puedo achicar un poquito más. ¿Sí? Ah, no. Ahí está. AirBuilder, ¿sí? Es gratis, tiene una versión paga, que lo que nos permite es generar un modelo, ¿sí? Físico en este particular, porque una vez que creamos el proyecto, nos pide con qué tecnología vamos a querer crear la base de datos. Y una vez que ya jugamos con esto, que ya definimos cómo hacerlo, nos permite crearnos una script que lo hace automáticamente. Entonces nosotros copiamos esto, lo pegamos y ya vamos a tener nuestra base de datos. En esta parte práctica, eh, le voy a mostrar, por ejemplo, cómo tener una billetera personal, ¿sí? Un cliente vino, nos dijo, mira, quiero tener registro de todos mis gastos y de todos mis ingresos y de mis diferentes cuentas, ¿sí? Y acá podemos hacer una pausa. ¿Por qué? Porque yo tengo dos modelos que se podrían llegar a pensar. Uno es separando las entidades, es decir, tengo todos los gastos y todos los ingresos
en tablas diferentes, ¿sí? O, si se fijan, todos repiten el mismo campo, fecha, monto, observación. Lo único que cambia es el nombre de la tabla y el identificador, nada más. Entonces, ¿qué podría llegar a decirme alguien? Bueno, ¿por qué no lo tenés en una sola tabla? Por ejemplo, movimientos, y tener una tabla de tipo movimientos, ¿sí? Que acá voy a tener gasto e ingreso. Entonces, si tengo un registro que es de un gasto, va a tener todos los datos del gasto y va a tener una relación a tipo de movimiento que sea un gasto, ¿sí? Hasta ahí todo perfecto. Hay una ventaja y desventaja en cada modelo. Yo acá, por ejemplo, estoy atomizando los errores. Si yo acá mando un delete sin where, por ejemplo, borré toda la información, ya sea de gastos e ingresos. En cambio, si ese error lo hice acá, solamente borré los gastos, ¿sí? Otra ventaja que tiene esta forma de hacerlo es que me hace más legible la base de datos. Yo a simple vista, si veo un listado de tablas, digo, ah, mira, acá guarda gastos, acá guarda ingresos y acá tiene cuentas. Pero en la tabla de movimientos, ¿qué tiene? Me tengo que ir a otra tabla, ver los registros que tiene para entender qué tengo en movimientos, ¿sí? Sin contar de que si el día de mañana, por ejemplo, viene el cliente y me dice, mira, yo quiero saber si este ingreso es del salario, es mi sueldo. Y tendría que agregar un campo acá que sea es sueldo. Pero ese dato es particular del ingreso, no del gasto. Y si lo agrego acá, voy a tener gastos que siempre van a tener nulo ese valor. Entonces ahí es cuando tengo que agregar mucha más documentación a mi base de datos. ¿Por qué? Porque ahí empiezo a jugar con los if de mi documentación. Si es un gasto, este campo no va a tener valor, ¿sí? O por ejemplo, si yo quiero saber si un gasto eh, fue realizado o no, porque yo puedo haber comprado con la tarjeta y recién ese gasto lo voy a anotar el mes que viene, pero yo ya quiero saber cuánta plata voy gastando. Entonces, acá en gasto tendría un campo más que diga fue realizado, ¿sí? Pero ese dato es particular del gasto, no del ingreso. Entonces acá me va a pasar lo mismo. Voy a tener registros de ingresos que ese campo que ese campo fue realizado, no tiene sentido. Entonces, hay ventajas y desventajas en cada uno de los modelos, ¿sí? Esto, como desventaja, tiene que, bueno, me complica un poco más, porque si yo quiero agregar un nuevo tipo de movimiento, supongamos, no sé, un presupuesto o un préstamo, que tengan exactamente los mismos campos, tengo que crear una tabla igual, crearles los índices, voy a ocupar más espacio en mi base de datos, voy a tener que agregar nuevos procedimientos, funciones y demás, ¿sí? Mientras que acá, capaz que lo único que tengo que hacer es insertar un dato en la tabla de tipo de movimientos y ya está, ¿sí? Entonces, hay ventaja y desventaja. ¿Cuándo lo vamos a usar? Dependiendo el escenario, dependiendo el proyecto, el tiempo que tengamos, el presupuesto y demás, ¿sí? Yo lo que recomiendo es siempre separarlo en tablas diferentes, ¿sí? Prefiero tener una base de datos con 500 tablas, pero que estén bien normalizadas, antes que tener una base de datos con 5 tablas y que esté todo metido en una sola, ¿sí? Y tener que recurrir a documentación para entender cada uno de los registros posibles que puedo llegar a tener en esa tabla, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, como les dije, yo en mi caso voy a elegir esta forma de hacerlo, ¿sí? Antes que esta. Eso siempre. Bien, una vez que ya hicimos nuestro modelo, podemos, como les dije, crear el script. Pero antes de crear el script, necesito crear la base de datos. Les voy a mostrar una herramienta que uso mucho, que se llama Dbeaver, ¿sí? Y que nos permite conectarnos con muchos proveedores a través de una sola aplicación. Por ejemplo, si yo trabajo con Oracle, tengo que usar el TOAD o el PLSQL o el SQL Developer o el Data Modeler, ¿sí? Si trabajo con SQL Server, tengo que tener el Management Studio, con lo que implica instalarlo, ¿sí? En mi máquina. O si trabajo con MySQL, tengo que tener el MySQL Workbench, ¿sí? Entonces, por cada base de datos tendría que tener su propio IDE, por así decirlo, ¿sí? Su interfaz gráfica. En cambio, con dbeaver
lo que me permite es justamente tener varios clientes, varios proveedores en una sola herramienta, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo un SQL Server, un Oracle y un MySQL. Es una herramienta gratuita, también tiene una versión Pro, que está muy buena, pero para estos ejemplos alcanza y sobra. Bien, como pueden ver, yo ya tengo una base de datos NetWeeks, porque como dura una hora, ya fui adelantando un poco, pero para que lo vean, lo vamos a hacer paso por paso. Lo primero que tengo que hacer es crear la base de datos. Para eso uso una sentencia DDL, ¿sí? Y le voy a decir crear esquema, NetWeeks, y le voy a poner un 2 porque, bueno, ya la creé anteriormente. Crear esquema o crear database es exactamente lo mismo, ¿sí? En MySQL. En Oracle es diferente. Significan dos cosas diferentes, esquema que base de datos. Ya con eso, le doy control enter o le doy play y me crea la base de datos. Si yo voy acá y hago F5, ya me crea la base de datos, ¿sí? Pero una cosa es crearla y otra cosa es usarla, ¿sí? Entonces, como le dije, estas sentencias SQL lo que nos permiten es olvidarnos en el cómo, sino enfocarnos en el qué. ¿Y yo qué quiero hacer? Usar esa base de datos. Entonces, para eso voy a usar la sentencia use. Use netweeks 2. Usa esa base de datos. Ahí, si se fijan, me pone en negrita el nombre de la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estoy posicionado en esa base de datos. Si yo la expando, veo que en tablas no tengo nada, vista no tengo nada, está totalmente vacía, ¿sí? Aunque por detrás, en el diccionario de datos, tiene objetos construidos. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Venir a esta herramienta, generar el script, copio todo, lo pego acá y debería funcionar sin problemas. Bien, si yo doy F5, pueden ver que ya me creo las tablas, ¿sí? Con las columnas que pusimos, los índices que creamos, que están acá, y nos creó la primary key. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que viene el cliente y nos dice, mira, me gustó mucho la billetera virtual, pero me gustaría expandirla. Me gustaría ahora que muchos usuarios la usen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los gastos, los ingresos y las cuentas van a ser de un usuario en particular. Entonces tengo que agregar una tabla de usuarios, ¿sí? Tengo que agregar un campo en cada tabla que sea usuario y hacer referencia a esa tabla. Y eso es un trabajo bastante complicado. ¿Yo qué tendría que hacer? Por ejemplo, vamos a crear, yo ya, como le dije, ya tengo un pequeño machete donde tengo la tabla de usuarios, que también le hice con esa herramienta, solamente que no quería ensuciar el modelo. Entonces voy a crear una tabla de usuarios, ¿sí? Que tiene estos campos, un usuario, una clave, un email, si está habilitado o no, y una fecha en la cual se accedió por última vez. Vamos a crear esta tabla, ¿sí? Y fíjense que ya se agregó, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En la tabla cuentas, tengo que agregar un usuario que haga referencia a esa tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un artel table, ¿sí? Una sentencia DDL que me permita modificar mi tabla. ¿Y qué tabla quiero modificar? Y la tabla cuentas. ¿Y qué quiero hacer? Y bueno, quiero agregar una columna, ¿sí? ¿Y cómo quiere que se llame? Y quiero que se llame ID usuario de aplicación. Bien, ¿y qué tipo de dato es? Y es un entero, ¿sí? Un signed, un signed, o un signed, como se diga, perdón mi inglés, lo que nos permite es no poner números sin el signo, ¿sí? Es decir, números negativos no vamos a poder poner. Que además no sea nulo, ¿sí? Porque el usuario es algo obligatorio, y creo que hasta ahí debería funcionar sin ningún problema. Perfecto. Si yo voy a cuentas, me generó el ID usuario de aplicación. Pero, a ver si puedo hacer zoom. No puedo hacer zoom por lo que veo. Pero, si se fijan, dice 1, 2, 3. ¿Sí? No tiene ningún iconito abajo. Yo lo que tengo que hacer es que este campo haga referencia
a un registro de mi tabla de usuarios. ¿Y cómo hago eso? Volvemos a lo mismo. Alter table, quiero modificar la tabla cuentas, pero en esta vez, en vez de agregar una columna, quiero agregar una clave, una constraint. ¿Sí? ¿Cómo quiero que se llame? Y fk cuentas usuarios. ¿Sí? ¿Y qué constraint es? Y bueno, es una foreign key. Perfecto. ¿De qué campo? Y del campo y de usuario de aplicación. Perfecto. ¿Y a qué tabla tengo que hacer referencia? Y tengo que hacer referencia a la tabla de usuarios, al campo y de usuario. ¿Sí? De esta forma, ya estoy indicando, ahora se va a actualizar, y tiene un iconito ahí. Ese iconito lo que indica es que hace referencia a otra tabla. ¿Sí? Y si vamos a foreign key, podemos ver que nos creó exactamente la clave que hicimos acá. Hasta ahora perfecto. Pero, ¿qué pasa si tenemos que hacer esto por cada tabla? También lo tenemos que hacer para gastos, ingresos, movimientos y demás. ¿Y qué puedo hacer? Copiar, pegar. Acá en vez de poner cuentas tendría que poner gastos. Acá tendría que poner gastos. Y acá en vez de cuentas tendría que poner gastos. A mí no me gusta mucho el control C, control V. ¿Por qué? Porque es propenso a errores. ¿Sí? ¿Qué pasa si me olvidé de modificar esto? ¿Sí? Se van a crear objetos con el mismo nombre, que en realidad la base de datos no lo permite, pero podría llegar a pasar. Y es algo muy manual. Perdería mucho tiempo en hacer esto. Y acá entra un nombre que se llama patrón. Nosotros en sistemas tenemos que identificar lo que es un patrón, ¿sí? Que es algo que se repite. ¿Qué se repite acá? Y se repite todo, lo único que cambia es el nombre de la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que esto sea de forma automática? ¿Sí? Bien, ahí entra en juego lo que yo les digo que se llama diccionario de datos. Este diccionario de datos me permite conocer la estructura de una base de datos. ¿Sí? ¿Y en MySQL cómo es? Y bueno, en MySQL, por ejemplo, tenemos un usuario que se llama sys, un esquema, perdón, que se llama esquema, ¿sí? Table statistics, ¿sí? Y si se fijan, me dice el nombre del esquema y el nombre de la tabla. Bien. ¿Y yo cómo creé el esquema? Como netwix 2. Entonces lo que voy a agregar un filtro donde el nombre del esquema sea netwix 2. ¿Sí? Y no me trajo ninguna porque me faltó una S, netwix. Ahí está. Y ahí tengo todas las tablas que acabo de crear. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que dije que se repetía acá? El nombre de la tabla. Bien. Entonces solamente tengo que seleccionar el nombre de la tabla. Perfecto. El primer paso ya está. Tengo el nombre de las tablas. Ahora, ¿cómo hago para hacer esta frase? Y bueno, para hacer esa frase hay una función que existe tanto en MySQL, en SQL Server y en Oracle también, hasta lo que probé, que se llama concat, ¿sí? Que me permite básicamente concatenar. ¿Y yo qué quiero concatenar? Y esta frase, con coma separo las diferentes frases, el nombre de la tabla, ¿y qué más le quiero concatenar? Y toda esta frase. Y si yo hago esto, fíjense que me dio el mismo resultado. Ah, me faltó un espacio acá. Ahí va. ¿Sí? Que el que acabo de hacer al principio. Si se fijan, es el mismo resultado. Pero ¿qué pasa? Lo hice por todas las tablas. Entonces yo lo único que tengo que hacer es copiar esto, pegar y ejecutarlo. ¿Sí? Imagínense esto en una tabla de 50, 80 tablas, en una base de datos, perdón. ¿Sí? Es muchísimo trabajo que nos ahorramos. Y esto lo podríamos meter, por ejemplo, en un procedimiento automático, ¿sí? Y que eso se haga de forma automática. En este caso yo tengo que seleccionar todo esto y darle a ejecutar. Pero no lo voy a hacer porque quiero agregar un par de cosas más. Ahora bien, ¿qué pasa si viene el cliente y nos dice, mira, me gustaría agregarle campos de auditoría a las tablas, ¿sí?
me gustaría saber cuándo se registró ese dato, cuándo se modificó y cuándo se eliminó. Uf, tengo que venir a agregar una tabla de fecha, una columna de fecha, de modificación y de baja por cada tabla. No, pará. Si conozco SQL dinámico, lo hagamos con SQL dinámico. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Venir acá y vamos a hacer lo mismo con esta para que nos quede igual. Entonces vamos a copiar esto, vamos a sumarle el nombre de la tabla, vamos a agregar todo esto hasta el guión bajo, porque de nuevo le quiero poner el nombre de la tabla, y después del guión bajo hasta el final. ¿Sí? Verificamos que esté todo bien. Perfecto. Y si se fijan, nos generó en una sola línea lo que yo puse acá. ¿Sí? Pero no importa si está todo en una sola línea. Lo importante es que esté separado por coma. Por punto y coma, perdón. Bien. Y ahora lo Lucas, que dije, sí. perdón, mil disculpas la interrupción. Vamos a hacer un corte de un minutito. Y cambiamos de... Vamos, los que están, los asistentes que están en la sala, va a cerrarse esta sala para grabar esta primera sesión y vuelven a ingresar en el mismo enlace que les ha llegado. Bien, nos conectamos en 2 minutos. Perdón, Lucas. Perfecto. No hay ningún problema.